Muy buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de áreas de regiones triangulares. A ver, vamos a tocar 5 fórmulas para poder calcular el área de un triángulo. A ver, la primera fórmula nos dice si nosotros tenemos un ángulo θ y conocemos dos lados, este lado y este lado, que le representamos con A y B, yo puedo calcular el área de este triángulo. Va a ser el producto de estos dos lados multiplicado por ¿quién? Por el seno del ángulo, en este caso θ, sobre 2. Segunda fórmula. Si nosotros conocemos los tres lados del triángulo, podemos calcular el área. Sí, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? Del semiperímetro. Profesor, ¿y el perímetro? El semiperímetro, ¿cómo calculo? El semiperímetro va a ser igual a ¿quién? A la suma de todos los lados dividido entre 2. Ese es el semiperímetro. O sea, profesor, el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por ¿quién? Por la resta del semiperímetro con un lado, en este caso con A, multiplicado con el semiperímetro restado con el otro lado, B, multiplicado con el semiperímetro que va a restar al tercer lado. Y esa sería la segunda fórmula. Tercera fórmula. Nosotros tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo. Si nosotros conocemos los lados de este triángulo y además conocemos su radio de la circunferencia y además, profesor, conocemos su semiperímetro, que es, ya sabemos, la suma de todos los lados del triángulo dividido sobre 2. ¿Puedo calcular el área de ese triángulo? Sí, va a ser igual a ¿quién? Al semiperímetro, o sea, P multiplicado por ¿quién? Por el radio, nada más. Ese sería su fórmula. Ahora, profesor, ¿podemos calcular el área de un triángulo equilátero? Sí, recuerda que el triángulo equilátero, profesor, sus tres lados, ¿cómo son? Son iguales. Además, profesor, cada ángulo vale ¿cuánto? 60 grados. Profesor, el área de este triángulo equilátero va a ser igual a ¿quién? El lado elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. Esa es una fórmula. ¿Está bien? Y por último, tenemos un triángulo inscrito en una circunferencia. Profesor, yo sé que coincide el centro con su... Y además conozco el radio, ¿no? Y además también conozco los lados del triángulo A, B y C. Profesor, ¿puedo calcular el área? Muy bien, el área de este triángulo va a ser igual a ¿quién? Al producto de los lados, A por B por C, dividido sobre ¿quién? 4 veces ¿quién? El radio. Y así sabemos cómo podemos calcular el triángulo en diferentes fórmulas. No te olvides que P significa semiperímetro, ¿ya? Y eso sería todo. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming